A las 2:03 de la tarde estamos en comunicación con Fernando Tuesta, especialista, por supuesto, en temas electorales, ex jefe de la OMPE, y con él vamos a conversar sobre el futuro de las elecciones en medio de este proceso de vacancia que está dándose en el Congreso de la República. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, hay dos alusiones por lo menos dos alusiones en el debate del Congreso sobre que las elecciones no serían transparentes en un contexto como este, y quería preguntarte primero si hay razones para sospecharlo o si los partidos tendrían por qué estar inquietos. De ninguna manera. Para empezar, quienes se responsabilizan de las elecciones son los organismos electorales, y ellos son constitucionalmente autónomos. Jerárquicamente no responden ni al Ejecutivo ni al Congreso. Uh-huh. El Congreso tiene que entregar las leyes que crean el marco que en principio debe mejorar la competencia del 2021. Y el Ejecutivo tiene que encargarse de proveer los recursos. Y claro, en el caso, por ejemplo, de tema de seguridad también. Uh-huh. Pero de ninguna manera dependen. Entonces esto es desconocimiento o mala fe o querer confundir. De acuerdo. Obviamente que parte de la limpieza, gran parte diría yo, tiene que ver efectivamente con el trabajo de los organismos electorales, pero también que los jugadores jueguen bien, ¿no? Uh-huh. Eso les corresponde. De acuerdo. Y hay un tema que sí le corresponde al Congreso de la República que es complicado, y es aprobar la legislación electoral antes de que se venza el plazo para que pueda ser aplicada en las próximas elecciones. Hay una preocupación especial por la ley de financiamiento de partidos políticos, porque resulta que ya no se perdería la inscripción, como se sugería en la ley original, del partido si se encuentra que han recibido dinero por fuentes ilícitas, sino que se haría una suspensión del partido político. ¿Crees que otra vez se estaría desvirtuando el objetivo de esta ley, o es una manera de proteger, entre comillas, como dicen ellos, la institucionalidad de los partidos políticos? La propuesta nace justamente del informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que fue entregado al Ejecutivo, que a su vez le presentó al Congreso. De ese proyecto de ley han habido algunos cambios, pero efectivamente se ha acelerado la discusión del día de ayer en relación a ese punto. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que los partidos tienen que rendir cuentas y tienen que tenerlo pues en un plazo perentorio, ¿no? Que es un plazo razonable. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué pasa si el partido no cumple? Y digamos tú lo sancionas administrativamente con una multa y no lo cumples. Y en realidad no lo cumple nunca. La inmediata superior, digamos, ya esa conducta que parece inicialmente pues leve, se convierte en grave y muy grave. Y entonces la idea era que debía aplicarse sanciones también políticas. Y dentro de ellas existía la de la cancelación de la inscripción. Entonces, este es en el debate. Pero ¿qué pasará en la realidad, Patricia? La ley de partidos empieza a regir en términos de elecciones a partir del 2006, o sea, hace 14 años. Uh-huh. En ese transcurso, varios partidos no han cumplido con entregar informes y se les ha multado. El mayor de ellos, Alianza para el Progreso. Pero también, por ejemplo, partidos como Perú Posible. El Perú Posible, sin embargo, no va a pagar nunca porque ya desapareció. En el caso de Alianza para el Progreso, alrededor de 2 millones de soles no pagó, pero es más, ningún partido pagó nunca nada. Hasta el día de hoy, en 14 años, nunca nadie pagó un solo sol. Entonces, acá viene un tema. Si los partidos se hacen de las suyas para eludir responsabilidades y en este caso sanciones, la idea era pues tocarnos en aquel punto que merece ya un nivel de sanción mayor ante una muy grave conducta, que era retirar la inscripción. Llama mucho la atención, sin embargo, que organizaciones políticas que en principio tienen una importante presencia en el Congreso y además la han tenido antes y la tienen a nivel de subnacional, hablan de temas como el que tú señalas,
Resulta que en realidad los partidos ahora miden mucho del dinero, ojo, público, de 2 vías, que ahora se le entrega desde el 2017 dinero a ellos, pero además, de manera indirecta, pues se les entrega espacios en medios de comunicación. Eso cuesta mucho para el erario público y para todos los peruanos. Y entonces tiene que haber una correspondencia en que los partidos tienen que, evidentemente, pues, ser sujetos de supervisión. Y entonces los discursos que hemos visto ayer en el pleno del Congreso llaman la atención por 2 razones. Uno, porque no quieren, y otro porque ni siquiera leyó la ley. Y eso es algo que ya es recurrente y lamentable. Porque ellos señalan, por ejemplo, ¿por qué tendríamos que perder la inscripción si un candidato en tal región comete algún ilícito? Pero no estamos ante esos casos. Hemos visto cómo los partidos políticos pueden funcionar como una maquinaria de conseguir dinero de manera ilícita para las elecciones. Es lo que ha estado pasando y es lo que está investigando Fiscalía. No estamos hablando de un candidato que consiguió un aporte indebido, ¿no? Pero además acá viene la otra trampa, pues. Hasta hace relativamente poco, quien se responsabilizaba era el partido como debe ser. Finalmente son tus candidatos, no son candidatos independientes que van por la libre. Entonces lo que hicieron, cambiaron la ley, y la quiero repetir ahora, de que en realidad tienen que informar a la OMPE, todos los partidos, más todos los candidatos. ¿Saben lo que significa, Patricia, del 2018 todas las regionales y municipales? Que en realidad estamos hablando de más de 100.000 candidatos. Y entonces la OMPE, hasta el día de hoy, no puede terminar de revisar los informes. Se convierte ya en algo absurdo. Entonces, para el 2021 van a haber 24 partidos. Pero como quieren agregarle, mantener aquello de que también se supervisan los candidatos, con lo cual los partidos quieren hacerse de costado y no responsabilizarse, estamos hablando que se multiplican más de 3.000. Eso no lo dicen, pues, digamos, solamente una parte. Entonces, ¿estarían entonces diseñando una ley inaplicable? Es que en la práctica parece, no te repito, el 2018 fueron las elecciones regionales y municipales, hasta ahora la OMPE no puede cumplir. Y encima le quieren poner un plazo a la OMPE sumamente estrecho para que si es que en ese plazo no investigue y emita, digamos, una resolución sancionadora, se termina y ya la OMPE no puede sancionar. Una especie de silencio positivo, un silencio administrativo. Una suerte, ¿no? Mira, esa como varias. Por ejemplo, algo que ayer puse en redes sociales. Dicen que se le debe entregar, ojo, dinero público, multiplicando el 0.1 de la UIT, que es 4.2 soles, por los votos, dice en el resultado del Congreso, dice votos emitidos. Nadie se ha dado cuenta. Dice, ojo, votos emitidos quiere decir votos para los partidos nulos y blancos. Y nosotros en el informe dijimos, no, hay que poner votos varios, es decir, los votos que van a los partidos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y otro, Patricia? 15 millones de soles si hacemos el ejemplo de ahorita de las elecciones del 2026. Y entonces, ¿cómo le vas a entregar dinero en una bolsa en donde no eran votos para los partidos, sino votos que justamente la gente decía para ninguno? Así es. ¿No? Y de esas varias cositas pero que tienen que resolverse ya, porque el 28, como tú lo has señalado, es el último plazo para resolver modificaciones de las leyes electorales y de partidos. Finalmente, Fernando, ¿ves voluntad en este Congreso? Porque ojo que el presidente Vizcarra no tiene herramientas para presionar como lo estuvo con el gobierno, con el Congreso anterior. Claro, no tiene ninguna herramienta, ¿no? Van a tener que cumplir, claro. En el caso de financiamiento, el tema es porque no estamos hablando de un artículo, sino estamos hablando de un conjunto de artículos. Los partidos siempre se han resistido a las reformas. Las reformas no nacen en el Congreso, nacen fuera del Congreso. Y en general se convierten en mucho más conservadores en ese sentido. De voluntad no hay, pero que lo tienen que hacer de alguna manera. El resultado imprevisto, esperemos que hay sectores sensatos en todos los partidos y que puedan lograr impulsar esto que es necesario, ¿no? Y que no conviertan la ley en algo peor que la propuesta. Es como sucede en otras, sí, efectivamente. En otros momentos. Muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a ti, Patricia. Un abrazo. Un gusto conversar contigo.